tardes. Vamos a comenzar esta charla, debate que ha organizado el Sindicato de Artes Gráficas de la CNT de Madrid con el título de "Para los trabajadores siempre hay crisis, situación económica, causas, efectos y soluciones analizadas desde el análisis". Entonces, como yo digo ya en estas charlas debate, porque es importante que participemos todos en ella, no me voy a extender mucho. Calculo que el máximo siempre estimo entre 30 minutos y 45 minutos, pero bueno, depende cómo vaya de fluida la conferencia y así vemos lo que la podemos alargar. Y vamos a comenzar con el título de la conferencia o de la charla de hoy, que es "Para los trabajadores siempre hay crisis". Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando analizamos un tema de estos, que son temas sociales, son temas económicos, son temas políticos, son temas culturales, son temas que afectan a la vida de toda la sociedad y fundamentalmente del mundo del trabajo, ¿por qué en determinados momentos se habla de crisis del capitalismo o crisis económica y que la crisis siempre afecta a los trabajadores? Es decir, son interrogantes que vamos planteando porque después iremos dando respuesta, y para dar respuesta a estos interrogantes iremos analizando el medio político, económico, cultural y social en el que se desenvuelve. Pero en primer lugar vamos a hacer una pequeña disertación de por qué desde los gobiernos, y fundamentalmente desde el gobierno que a nosotros nos toca, que es más cercano, que es el gobierno de España, por qué siempre quieren negar la existencia de crisis económicas. ¿Por qué ante la evidencia de una realidad injusta, de una realidad de penuria, de una realidad de miseria, de hambre, de desigualdades sociales, de paro, desocupación, por qué quieren negar que existe esa realidad? ¿Por qué algo que es evidente, que está ahí con los datos, que está ahí con la vida de las personas, se empeñan en negar desde los gobiernos que exista crisis económica, que exista crisis social y que existan esas desigualdades sociales y esas miserias? Ese primer interrogante de por qué desde el gobierno quieren negar la existencia de crisis es lo que nos tiene que hacer pensar que el gobierno precisamente es un ente privilegiado, o es un grupo, una clase dirigente privilegiada que está muy a gusto con la situación económica, política y social en la que se desenvuelve. De ahí que quiera negar cualquier dificultad, cualquier situación de crisis, para que no se ponga en tela de juicio su situación, para que no se ponga en tela de juicio sus privilegios, para que no se ponga en tela de juicio su poder, su gobierno y su estatus social. Porque si no existiera esta crisis, ¿cuál es el motivo de que de repente también digan que hay determinadas dificultades económicas, hay determinado parálisis en el crecimiento, hay algunos sectores que han entrado en dificultades? Es decir, intentan enmascarar, intentan ocultar la realidad. Eso lo primero que nos hace ver es que desde los gobiernos lo primero que intentan en relación al conjunto de la sociedad es ocultarnos la realidad en la que nos desenvolvemos, aunque sea una evidencia. Y nos la intentan ocultar precisamente para que la población, la sociedad, no tome conciencia de esa realidad social, de esa realidad económica, y al no tomar conciencia no se plantee una respuesta activa, una respuesta organizada, una respuesta decidida frente a esa situación. Puesto que como no existen problemas, ¿para qué preocuparse de ellos? Puesto que no existe crisis económica, ¿para qué preocuparse de la crisis económica? En definitiva, lo que nos está evidenciando esto es una situación de una sociedad dividida en clases sociales. Por un lado, un estatus de la sociedad que quiere ocultar los problemas, y por otro lado, una realidad que efectivamente sufre esos problemas. De ahí que el título de la charla sea importante, de la conferencia, pues dice "Para los trabajadores siempre hay crisis", porque quien sufre la crisis es el mundo del trabajo. Es el mundo del trabajo el que tiene los bajos salarios, es el mundo del trabajo el que tiene la desocupación y el paro, es el mundo del trabajo el que no puede acceder a la vivienda, es el mundo del trabajo el que tiene las dificultades económicas y sociales de toda índole, incluso las culturales, porque no tiene acceso a una educación y a una formación en todos los aspectos de la vida.
Pero también lo que nos evidencia cuando el gobierno quiere negar la existencia de la crisis es que la responsabilidad de cuando la situación económica va mal siempre se la achacan a factores externos. Habréis oído todos decir que los problemas económicos coyunturales que hay en estos momentos, que es la crisis económica del capitalismo, es producto de una situación y de un contexto internacional. Nunca hay una responsabilidad de esos gobiernos en estas situaciones de crisis. Siempre la responsabilidad, cuando las cosas van mal, es de un tercero, y normalmente siempre de un tercero a nivel internacional contra el que el gobierno nunca puede hacer nada. Pero en cambio, cuando la situación económica es boyante, es próspera y es favorable, la responsabilidad de que esa situación económica favorable y boyante sí se la achaca el gobierno y dice que es un logro suyo. Por un lado, sí que son responsables, según ellos, cuando la situación económica va bien, puesto que es producto de su actuación, pero en cambio cuando la situación económica va mal no es producto de su actuación, sino que es siempre producto de unas causas ajenas a ellos. En definitiva, lo que persiguen es eludir todo tipo de responsabilidad del sistema económico y del sistema político que están defendiendo, y al mismo tiempo evidencia la falta de capacidad, en unos casos, para explicar por qué surgen las crisis del capitalismo, que no son crisis periódicas, sino que son crisis constantes, que son crisis históricas, que son crisis de una forma repetidas en el tiempo y algunas veces agudizadas. Dicho de otra manera, el capitalismo, como modo de producción, como sistema económico que es, está en crisis permanente, pero está en crisis permanente siempre para una parte de la población, para una parte de la sociedad, que es el mundo del trabajo, puesto que el capitalismo tiene la dualidad que por un lado concentra grandes riquezas, grandes bienes materiales, y por otro lado tiene la injusticia, tiene la tragedia de las muertes de hambre, de las muertes por miseria, de las injusticias económicas, de los bajos salarios, de la injusta distribución de la riqueza. Por tanto, si el sistema económico fuera un sistema económico justo, fuera un sistema económico bueno para el conjunto de la población, no se darían siempre esas dualidades o esas clases sociales, donde hay una clase social que siempre vive en la opulencia y donde hay otra clase social que siempre vive en la miseria. Por tanto, el capitalismo no es que tenga periodos de crisis y de no crisis. El capitalismo siempre está en crisis para la clase trabajadora que vive las injusticias económicas. Y el capitalismo nunca está en crisis para la clase económicamente dirigente y la clase económicamente propietaria, porque siempre disfruta del bienestar económico. Por tanto, cuando circunstancialmente se habla de crisis del capitalismo, de crisis económica, nos estamos refiriendo a que se agudizan esas contradicciones del capitalismo entre ricos y pobres, pero se agudizan en los países de capitalismo avanzado o de capitalismo desarrollado. Es decir, en estos casos estaríamos hablando de Norteamérica y de la Europa, y de Europa, porque el resto del mundo, África, Asia y Sudamérica y Centroamérica, están en crisis permanente. El hambre, la miseria, las muertes por enfermedades, todo tipo de necesidades, ahí la crisis del capitalismo es constante. En cambio, se habla de crisis del capitalismo cuando afecta al corazón del capitalismo, cuando afecta a Estados Unidos, a Canadá, cuando afecta a la Europa rica. Entonces se habla de crisis, porque el sistema del capitalismo no es capaz de atender todas las situaciones económicas de las poblaciones y aumenta el paro, aumentan los bajos salarios, aumentan las explotaciones sociales, aumentan las barreras para la inmigración, en definitiva se agudizan esas contradicciones del capitalismo. Por tanto, en la primera conclusión, el primer análisis que tenemos que hacer es que desde los gobiernos, cuando hablan de crisis del capitalismo, lo primero que quieren hacernos ver es que el capitalismo nunca está en crisis, porque es un sistema económico que para ellos es modélico, es el modelo de su sistema económico. ¿Por qué para las clases dirigentes, para los gobiernos, los ricos, los propietarios, los gestores, los burócratas de todo tipo, no quieren oír hablar nunca, ni quieren explicar ellos por qué el capitalismo entra en crisis, porque niegan que el capitalismo entre en crisis? Pues sencillamente porque viven privilegiadamente de ese sistema económico.
y como lo quieren considerar modelo económico, no pueden admitir desde ningún punto de vista que su modelo económico entra en crisis. Porque si el modelo económico admitiera que entra en crisis, habría que reconocer a renglón seguido que hay que adoptar unas soluciones, o bien para acabar con ese modelo económico que ya no está en modelo económico porque está en crisis y habría que sustituirle por otro, o porque habría que empezar a adoptar políticas económicas determinadas que realmente solucionaran los problemas económicos del conjunto de la población, cosa que tampoco hacen y que es más, reconocen que todas las instituciones del capitalismo, tanto las nacionales como las internacionales, ante la actual crisis económica del capitalismo, no han tomado ni una sola medida para atajar esta situación. Es decir, la inutilidad de las instituciones internacionales del capitalismo para adoptar ningún tipo de medida política o solución a la situación que tenemos, reconocida por ellos y admitida por la realidad, puesto que no han puesto ningún tipo de política económica en marcha para solucionar esta situación. Ese es el motivo más importante de por qué desde los gobiernos se niega la existencia de la crisis del capitalismo, porque es su modelo económico del que viven de una forma privilegiada. Por poner un ejemplo, Rodrigo Rato dimite de un Fondo Monetario Internacional donde tenía un sueldo anual de 600.000 euros, más tratamiento y consideración de jefe de Estado. Dimite a los 3 años de estar en ese cargo por problemas familiares. Y a las 2 semanas los problemas familiares se les han solucionado y le empiezan a contratar grandes grupos económicos pagándole sueldos anuales de 6 y 7 millones de euros. Es evidente que esa persona va a defender el modelo económico del capitalismo por encima de todo, puesto que es un auténtico privilegiado y todas sus actuaciones, directrices y consejos y políticas económicas están guiadas por guardar ese privilegio económico. Por tanto, cuando vemos que desde los organismos internacionales sus rectores, sus burócratas defienden determinadas políticas, están defendiendo su estatus y sus privilegios personales. Y la burocracia económica que dirige todas estas instituciones, tanto las económicas como las políticas a nivel internacional, empezando por los organismos de la ONU, de la OCDE, de los parlamentos europeos, viven privilegiadamente de ese modelo económico y le defienden porque ellos son los privilegiados. Y no adoptan absolutamente ningún tipo de medidas para solucionar esas crisis reales del capitalismo que afectan a millones de personas, como han reconocido ahora que había un crecimiento de la hambruna en el mundo en más de 100 millones de personas, precisamente por la subida de los precios de las materias primas. No han adoptado ni una sola medida. En cambio, sí que han reconocido cuál sería el coste de solucionar esa gran hambruna que se está produciendo en estos momentos y que crece a más de 100 millones de personas anuales, que no tienen absolutamente nada para comer. Lo han estimado en unos 3.000 millones de euros. Pero no encuentran los recursos para poder financiar esos 3.000 millones de euros a nivel mundial. En cambio, aquellos que defienden el capitalismo, como pueden ser algunos gestores de Wall Street, de la Bolsa de Nueva York, es el sueldo anual que tienen algunos de ellos. Es decir, que una persona, si es capaz de acumular en un año 3.000 millones de euros como sueldo por gestionar las sociedades financieras, y al mismo tiempo todas las instituciones mundiales del capitalismo no son capaces de encontrar 3.000 millones en todo el mundo para solucionar esos problemas de hambruna de 100 millones de personas. Esto lo que significa es que el capitalismo no es un modelo económico para todo el mundo, es un sistema económico que defiende la concentración de la riqueza en muy pocas manos y que esa concentración de la riqueza viene producida por una situación de miseria de millones de personas a nivel mundial. Para hacernos una idea, voy a ir introduciendo algún tipo de datos que vayan dando pinceladas y hechos sobre lo que estamos hablando. Las 6 mayores personas que concentran las mayores fortunas en el mundo, entre ellos Bill Gates, en fin, defensor y puesto en marcha todo el tema de la informática, 6 personas como él concentran el mismo nivel de riqueza que 3.000 millones de personas en el mundo. Es un dato escalofriante.
Es decir, que 6 personas tengan el mismo nivel de riqueza que 3.000 millones de personas en el mundo que viven con 1 y entre 10 euros al día. Entre 1 y 3 euros al día. Esto significa que del sistema económico que estamos hablando, que es el capitalismo, no es ningún modelo absolutamente para nadie, salvo para las clases privilegiadas que viven de él. Por tanto, esas clases privilegiadas que dirigen los gobiernos, que dirigen los medios de comunicación, que dirigen las políticas, claro que tienen interés en reconocer que el sistema capitalista no tiene crisis, porque sería como reconocer que su situación económica es tremendamente injusta, porque está basada en la miseria de todas esas personas. Pero avanzando sobre esto, cuando nos quieren explicar, primero nos niegan la existencia de la crisis económica y después nos la quieren explicar cuando la situación es insostenible. Por ejemplo, en España, niegan que exista crisis económica. Hay pequeñas perturbaciones, como si fueran accidentes de la naturaleza, tsunamis, como si fueran las tormentas. Hay decrecimiento en el crecimiento económico que es tenue, o para poner la guinda, como ha dicho el ministro de la Economía, al final del túnel se verá la luz. Es decir, es una sarta de estupideces, es una sarta de memeces, es un declive intelectual y un ataque a la inteligencia que solamente lo pueden decir porque están convencidos que el conjunto de la población tiene un grado de alienación, de idiotismo y de incapacidad para comprender la realidad, que da igual lo que se les diga, porque como no van a entender nada, todo vale. Y vale hasta esa frase de un ministro de Economía, un tal Solbes, que dice que para solucionar la crisis, al final del túnel se verá la luz. Bien, la explicación económica. Pero no explican por qué la crisis económica se está produciendo. Nos dicen que es un problema de oferta y demanda. O nos dicen que hay unos especuladores con las materias primas, fundamentalmente de mercados a futuro, donde han hecho unas operaciones que les han salido mal y ahora tienen que vender precipitadamente. Siguen sin explicar nada. O nos indican que hay unos países emergentes que ahora les ha dado por comer. Y como comen más de lo que comían antes de ayer o hace 3 semanas, suben los precios de las materias primas, es decir, de los cereales y del arroz. Y eso ha provocado esta crisis económica e inflacionaria, que suban los precios. Como antes la población no comía, la población ahora come, pues hay que subir los precios de los productos alimenticios, porque esto no puede ser. Daros cuenta de las aberraciones que nos están explicando. La población no comía, la población ahora come. El nivel de calidad en el consumo humano ha pasado no solamente de los cereales, sino que a la carne, y por tanto eso está provocando unas tensiones inflacionistas, porque la población ahora es capaz de comer más que antes. Es decir, auténticas aberraciones que reflejan, primero, una maldad y una perversión moral terrible, querer explicar la crisis del capitalismo actual porque la población come y la población está intentando dejar de pasar hambre. Es una perversión moral terrible, porque están viniendo a reconocer que lo suyo es que la población siguiera pasando el mismo hambre que pasaba antes, porque con eso no habría tensiones inflacionistas en los precios de las materias primas, fundamentalmente los productos alimenticios. Pero eso a su vez está provocando que los precios como el petróleo, los precios de la energía también suban, porque se necesita más energía para producir más productos alimenticios, y eso está haciendo que los países emergentes consuman más petróleo. Como consumen más petróleo, hay menos petróleo, suben los precios del petróleo. Otra memez como la Copa Mundial. Porque si vamos a la realidad, vamos a hablar un poco de este tema, no desde el argumento ideológico dogmático y del burócrata político o sindical o económico privilegiado de este sistema económico, sino de los datos de la realidad. El precio del petróleo al día de hoy está en $146 barril. El precio del petróleo en el año 2003 estaba en $36 el barril. ¿Qué es lo que ha pasado entre 2003 y 2008? Ha pasado sencillamente que hay una guerra en Irak por el control de la energía y por el control del petróleo. En 2003, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, fundamentalmente y con el apoyo implícito, no explícito, pero sí implícito, de la Europa rica, invaden Irak para apropiarse de todo el petróleo del pueblo iraquí.
Eso provoca una guerra que dura hasta el 2008 y lo que queda. Y las guerras no son gratis, las guerras hay que pagar. Y la guerra de Irak se está pagando vía precio del petróleo. Para que nos hagamos una idea. Antes las guerras se financiaban con impuestos y se financiaban con levas forzosas, el reclutamiento forzoso de la población para ir a la guerra. Por tanto salía gratis porque era lo que se decía, había una parte de la población que siempre era carne de cañón. Carne de cañón significa que era carne para la guerra, donde les exponían a los cañones y les mataban. Eso era gratis. Hoy en día ya no es así. Después de aquella situación, las guerras se financiaban vía impuestos. El subir los impuestos es un tema impopular, costoso y que a los gobiernos les cuesta el puesto y hay cambio de gobierno. No se financian las guerras así. La guerra actualmente se está financiando vía precios del petróleo. Hemos pasado de tener un precio del barril del petróleo de $36 en 2003 a $146 en 2008. Fundamentalmente la guerra de Irak. ¿Cuánto está costando la guerra de Irak? Y cuando os dé estas cifras, os voy a dar también las cifras que ellos dan de cuánto costaría solucionar los problemas de hambre en el mundo, incluidos los de sanidad, abastecimiento de agua y saneamiento de ciudades, y desarrollo educacional de las poblaciones. La guerra de Irak, según cálculos estimados, cuesta todos los meses 12.000 millones de euros. Os voy a ir traduciendo para que las cifras no nos confundan, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. 12.000 millones de euros mensuales son 2 billones de pesetas de las antiguas. 2 billones de pesetas es para tomar una referencia, el Producto Interior Bruto de España es 1 billón de euros, que serían 160.000 millones de pesetas. Digo, 160 billones de pesetas. Esto es, para un mes, 2 billones, es decir, el 1%. Pero si son 12 meses, por 12 son 144.000 millones de euros. 144.000. Todo eso hay que multiplicarlo cada año, más los gastos adicionales. Hay un catedrático de Economía en Estados Unidos, Premio Nobel de Economía en el año 2001. Este catedrático ha estimado que la guerra de Irak viene costando unos 3 billones de euros al año a Estados Unidos, más otros 3 billones de euros al resto del mundo. Y esa factura de la guerra hay que pagar, y se paga vía petróleo. Y esa es la razón fundamental por qué el petróleo esté ahora tan caro, porque se está financiando la guerra de Irak, y de la guerra de Irak fundamentalmente hay 2 beneficiarios. Las compañías multinacionales del petróleo, que son muy poquitas, y las compañías multinacionales de la industria armamentística, que son muy poquitas. Y ellas dos, junto con los gobiernos que las dirigen, son los que están haciendo que el precio del petróleo tenga estos precios y son los que están haciendo que el capitalismo entre no en una crisis más, sino que el capitalismo se muestre como es, así de criminal, así de terrorista, así de explotador, así de inhumano, así de injusto, así de dañino. Esa es la cara del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico fundamentalmente criminal. Para poderse mantener el capitalismo solamente se puede mantener en base a la muerte, en base a la destrucción de países, en base a la destrucción de poblaciones, en base al robo de las materias primas de todos los países. Desde la época de los romanos, donde el imperio romano y la época del imperialismo y anteriores imperios, siempre todos estos estados, con sus diferentes modos de producción, siempre vivieron del robo, de la explotación y de la violencia. Siempre hicieron campañas en Etiopía, en el norte de África, en Asia, para robar las materias primas a otros productos. Y que las poblaciones vivieran, como se vivía en Roma, de pan y circo. Vivieran en una sociedad opulenta, en una sociedad del ocio, en base a la muerte y a la destrucción del resto de los países. Y ese esquema del Imperio Romano se ha repetido hasta la actualidad y se sigue repitiendo en la actualidad. En estos momentos las sociedades ricas del mundo, Europa y Estados Unidos, se sustentan en el imperialismo económico, que no es ni más ni menos que las guerras coloniales, fundamentalmente ahora por las materias primas y fundamentalmente por los recursos energéticos, para tener un precio del petróleo que les permita vivir. Pero todo esto tiene que tener una explicación
que vaya más allá de estas consideraciones económicas y consideraciones políticas, porque tiene que haber una respuesta a por qué estos grupos de poder, estos grupos económicos que manejan las compañías del petróleo, que manejan las multinacionales de la industria armamentística, que manejan las multinacionales de los medios de comunicación, que en definitiva quieren confundir, manipular y engañar a las poblaciones, ¿por qué hacen todo eso? Es decir, si hemos dicho que la guerra de Irak cuesta 12.000 millones de euros al mes, y para eso sí hay dinero, en cambio ellos mismos nos han dicho que el coste económico de erradicar el hambre en el mundo, de erradicar las enfermedades en el mundo, los problemas de agua y los problemas de las poblaciones de todo el mundo, costaría también cada año 12.000 millones de euros. ¿Cuál es el motivo para que no haya 12.000 millones de euros para resolver los problemas de hambre en el mundo? Y sí que haya 12.000 millones de euros mensuales para mantener una guerra en Irak y robar el petróleo iraquí. ¿Por qué no destinar todo ese dinero a solucionar los problemas de esos miles y miles de millones de personas en el mundo? Sencillamente porque desde el capitalismo y desde esas estructuras de poder y desde esos estados con esos gobiernos que hacen una simbiología perfecta entre capital, Estado, entre autoridad y poder, entre concentración de riqueza y violencia, tienen un concepto del mundo basado en las clases sociales. Ellos entienden que hay dos tipos de clases sociales. Su clase social, que tiene derecho al disfrute de las cosas, su clase social, que tiene derecho a tener derechos, que se consideran personas a sí mismos, y la otra clase social, que la consideran que no tiene derechos de ningún tipo, que no tiene derechos a la vida, que no tiene derecho al sustento económico, que no tiene derecho al sustento cultural, que no tiene derecho a una vivienda, ni a un transporte, ni a una educación, que no tiene derechos de ningún tipo, que son carne de cañón que se les puede llevar a la guerra, o que son daños colaterales de bombardeos que se pueden hacer sobre ciudades, o que son carne de cañón que solo sirven para que sean explotados en unas condiciones de trabajo inhumanas. O es más, que incluso ya no tienen derecho a poderse desplazar por el mundo libremente, porque como con la última circular y aprobación del Parlamento Europeo, aquellos emigrantes que no vengan con los papeles en regla serán internados en campos de concentración, en campos de retención, hasta 18 meses, por el mero hecho de ser pobres, por el mero hecho de pedir un lugar en el mundo para poder vivir, por el mero hecho de reclamarse como personas y querer tener una dignidad como cualquiera de nosotros y poder ir a otro sitio donde él nació, que no tiene por qué quedarse allí, simplemente por querer cambiar su vida, incluso jugándose la vida en el desplazamiento, por ser pobres, son internados en campos de concentración y expulsados en un periodo de 18 meses. Incluso con los menores pueden ser repatriados a cualquier otro país, incluso aunque no tengan allí raíces familiares. Es terrible las políticas que en estos momentos está adoptando el capitalismo y donde se le ve realmente esa cara feroz de muerte, explotación y desprecio del ser humano que tiene, salvo que tenga riqueza. Porque si eres emigrante y eres rico, como es el rey de Arabia Saudí, cuando viene a España se le pone una alfombra roja, se le aloja en sus palacios marbellís y se le da tratamiento de Estado, aunque sea el jefe de una iglesia espiritual responsable de los múltiples atentados suicidas que está habiendo en el mundo, incluidos los de las Torres Gemelas de Nueva York. Porque es rico y es uno de los jefes también del petróleo, de las compañías multinacionales, y esos acuerdos de poder entre ellos se respetan de la misma forma que al resto de la población que no tiene absolutamente nada, se la expulsa, se la ponen vallas como en Ceuta, Melilla, o estas barreras carcelarias que se acaban de poner en Europa, sin hablar de esa cara feroz del capitalismo que quiere y ha aprobado una directiva europea de 60 horas de trabajo semanal. Como vemos, el capitalismo tiene un sistema económico que sirve a una parte muy minoritaria de la población,
6 personas concentran la misma riqueza que 3.000 millones de personas, y al mismo tiempo impide que todos aquellos que quieren cambiar su situación económica, incluso desplazándose fuera de sus países, se les niegue por ser pobres el desplazamiento, se les impida, y aquellos que lo logran, como ocurre con las pateras, muchos de ellos quedan en el camino. Esa es la cara del capitalismo. Por eso, el sistema económico del capitalismo no es ningún modelo. Es un modo de producción y un sistema económico que históricamente arranca con el mercantilismo en el siglo XVII, el siglo XVIII. Anteriormente había un modo de producción similar donde la sociedad seguía estando separada en clases sociales. Unos trabajaban para otros, los que trabajaban no disponían de nada y los que disfrutaban de todo no trabajaban nada. Pero tenían una herramienta para hacer todo eso, que era la violencia organizada del Estado. El obligar a esas personas a trabajar para él. Y cuando planteaban cualquier tipo de reivindicación, se les aplacaba con la fuerza y con la violencia, como ocurre hoy en día con cualquier huelga de los trabajadores, como ha ocurrido con el transporte. Ante cualquier reivindicación no se plantea una discusión económica, si los precios tienen que ser estos o aquellos. No hay una teoría económica que diga cuál es el nivel de esos precios o de esos salarios. Hay simplemente una confrontación, una violencia. El gobierno, el Estado, manda a los antidisturbios como argumento económico para aplacar las reivindicaciones del mundo del trabajo. Esa es la teoría económica del capitalismo, los antidisturbios. Esa es la teoría económica del capitalismo, el ejército y los bombardeos sobre Irak para robar el petróleo. Ahí radica toda la teoría económica del capitalismo. De ahí que cuando viene la actual crisis del capitalismo acentuada en los países de Occidente, no sean capaces, primero por interés, en no explicar cuál es el origen de la crisis, y veamos qué se dicen unos a otros. La crisis del capitalismo es producto de una especulación en el mundo del petróleo. Pero el mundo del petróleo no es una mercería. El mundo del petróleo no son 1.500 tiendas. El mundo del petróleo son 3 compañías del petróleo. ¿Quién especula con el petróleo? ¿Quién tiene capacidad para especular con el petróleo? En cambio, estos especuladores del petróleo dicen que el problema es de los países productores. ¿Pero acaso no son los mismos los países productores que las compañías del petróleo? ¿O viven en mundos diferentes? ¿O acaso las compañías del petróleo de Arabia Saudí son diferentes al gobierno de Arabia Saudí? ¿O acaso las compañías del petróleo de Estados Unidos son diferentes al gobierno de Estados Unidos? ¿De qué nos están hablando? Están hablando de la manipulación, de la confusión, para no reconocer que en el mundo del petróleo, como en el mundo del capitalismo, lo que ellos nos quieren hacer ver, que es el mercado y el libre funcionamiento del mercado, no funciona, porque el mercado no existe. Quien dirige los precios del petróleo es el monopolio de las compañías del petróleo, el monopolio de la industria armamentística y el monopolio de los gobiernos que han decidido vivir a costa de todo el mundo. Así de crudo y de duro, por bruta que parezca la argumentación. ¿Quién controla la extracción de petróleo en Irak? Estados Unidos. ¿A través de qué compañía lo hace? La Hillary Burton. ¿Y esa de quién es? Del vicepresidente Cheney. ¿Y qué tiene además? Unos grandes compañías de guardas privados de seguridad que cobran auténticas millonadas cada día y cada mes y cada año. Y todo eso hay que pagar. Son estas personas, por llamarlas de alguna forma, estas burocracias de la política, estas burocracias de la economía, estos gestores de la política y de la economía y de los medios de comunicación, que es su ideología, los que están utilizando a todo el mundo para el provecho particular. Es una auténtica canallada humana lo que están haciendo. Pero estas personas, para que puedan vivir tranquilas, tienen que tener un concepto del ser humano propio y singular, que les haga poder dormir por las noches con tranquilidad, que no se les revuelva la conciencia día a día porque son auténticos criminales de guerra de miles y miles de personas, no solamente en las guerras, sino de todas aquellas personas que mueren de hambre, que mueren por falta de sanidad, que mueren por falta de agua, que mueren por unas condiciones sociales insalubres y que además no acceden a la educación. Estas personas son responsables de que todas estas
tragedias humanas ocurran, porque son los que detentan el monopolio del poder económico, son los que detentan el monopolio del poder militar y del poder político y del poder cultural. Y la ideología que tienen estos señores es una ideología donde consideran al ser humano dividido en dos categorías, como he dicho antes, dos clases sociales, ellos y los otros. Pero el gran sustento de esa división de la sociedad en clases es una ideología religiosa, es una ideología donde considera que ellos son los herederos directos de Dios, que ellos son los fieles, los leales y fieles intérpretes de la ley divina, que ellos son los herederos de ese Dios que les ha elegido a ellos como pueblo escogido para dirigir el mundo. Es más, en muchos sitios, antes de que estas sociedades fueran avanzando, el poder siempre se decía por la gracia y obra de Dios. Ellos son los herederos directos de ese Dios. Y si analizamos la ideología de estas burocracias, de estos gestores, a nivel personal, responden en Estados Unidos a las iglesias cristianas. Esas iglesias cristianas son las que ideológicamente sustentan la ideología de las intervenciones militares, del capitalismo y de la alineación de las sociedades. Si hablamos en los países árabes, es la ideología islamista, musulmana, donde el rey de Arabia Saudí es el jefe espiritual, el jefe económico y el jefe político de todo un país, o el Marruecos, que también es el jefe espiritual. Por tanto, vemos que aquí unimos en estos momentos esa trilogía que explica por qué tanta canallada, tanta injusticia y tanta tragedia en el mundo. Es la ideología de considerar que moralmente es aceptable la división de la sociedad en clases, porque la religión desde sus tiempos y desde sus orígenes admitió que la sociedad era un rebaño que necesitaba pastores para ser guiado, y que incluso podían llegar a degollarles como ese cordero que se tenía que dejar degollar. Pero se lo decían así a sus súbditos, a esos rebaños que necesitan pastores para ser gobernados, dirigidos, explotados y engañados. Ese esquema se mantiene. Esas iglesias cristianas de Estados Unidos son las que más están defendiendo que haya una intervención militar en Irak, que continúe y que es justo, que ellos son el pueblo elegido, el pueblo americano es el pueblo elegido, porque el petróleo de Irak es suyo y tienen derecho a él, y como tienen derecho lo cogen, mandan una intervención militar, cueste los asesinatos que cueste. Justifican el capitalismo porque todas las iglesias, la cristiana incluida, acumularon siempre toda la riqueza del mundo, fundamentalmente la cristiana y la católica, y la musulmana, acumularon toda la riqueza del mundo en todos esos patrimonios que llamamos iglesias, catedrales, monasterios, ermitas, y nunca trabajó ninguno de ellos. Nunca trabajaron, siempre vivieron a costa de la población, porque tenían la ideología y la espada, la cruz y la espada, y en base a eso hicieron trabajar a poblaciones enteras durante siglos enteros para elevar esos monumentos que ahora nos quieren hacer creer que forman parte del patrimonio cultural histórico de los pueblos, cuando son auténticos monumentos de la aberración humana y de las injusticias humanas. ¿Cómo se puede entender que, por ejemplo, en el siglo XI, en el siglo XIII o en el siglo XV se levantaran unas catedrales que costaba hacerlas 100, 200 años y donde se concentraba la riqueza y el esfuerzo laboral de toda la población, y al mismo tiempo la población viviera en la más absoluta miseria y en la más absoluta de las penurias? Por un lado había una organización política, en este caso religiosa, que levantaba unos templos enormes, inútiles, porque no servían absolutamente nada más que para hacer muestra del poder económico y político y militar que tenía, porque no servían para la sanidad, no servían para la educación, no servían para trabajar las tierras, no servían para la industria, solo servían como exponente del poder para acogotar y alienar más a la población. Y al mismo tiempo que dedicaban a eso todos los recursos, la población estaba en la más absoluta de las miserias. ¿Cómo se puede mantener eso si no es en base a la violencia? No tiene otra explicación. Pero a su vez no se puede mantener eso si no es en base a una ideología
que considera que ese estamento y esa burocracia religiosa tiene todos los derechos y privilegios del mundo y que todo el resto de la población solamente tiene derecho a trabajar para ello y en las condiciones que no. Porque no se nos ha de olvidar que el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores, que es el nuestro, no empieza a reivindicar derechos laborales de una forma abierta hasta el siglo XIX. Pero para llegar al siglo XIX, por lo menos han pasado 18 siglos, más los anteriores, antes de la era en la que estamos. Con lo cual, nos podríamos haber hecho una idea si en vez de dedicar todo el esfuerzo que hizo las poblaciones a construir lo que ahora se llama patrimonio histórico de las naciones, catedrales, iglesias, palacios, conventos, se hubiera dedicado a una labor social, el nivel de riqueza que tendrían los pueblos y sobre todo una riqueza útil y social para todos. Como a su vez nos podríamos hacer una idea si en vez de estas burocracias políticas, religiosas o del tipo que sean, dedicarse a luchar por la conquista del poder, dedicarse a luchar por los recursos económicos, dedicarse en esas luchas políticas y económicas a destruir pueblos, países y recursos materiales, donde los recursos de los pueblos se destruían cada 15, 20 o 30 años, incluso con guerras de 100 años, las guerras de religión de 30 años, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, la guerra de Yugoslavia, la guerra de Irak. En vez de dedicar todos esos esfuerzos a la destrucción, no se hubieran dedicado todos esos esfuerzos a la construcción y al fomento y a la creación de riqueza para los pueblos en su conjunto. El nivel de abundancia del que estaríamos hablando ahora sería impensable. Es más, si en la situación actual todo lo que se dedica a recursos armamentísticos, no digo ya esa destrucción de países que periódicamente se destruyen, sino la ordenación de los recursos de la industria militar se utilizaran para el conjunto de la sociedad. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto de defensa de Estados Unidos, y las cifras aquí marean, es anualmente de 500.000 millones de dólares. Hemos dicho, si lo traducimos a euros, lo podríamos dejar eso en unos 500.000 millones de euros por el tipo de cambio. Hemos dicho que ellos calculan que con 12.000 millones de euros, es decir, con la quinta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos anualmente, se podría solucionar el problema del hambre en el mundo. Pero no. Para los problemas sociales no encuentran recursos. Para los problemas militares, para la guerra, sí encuentran recursos. Está claro cuál es la génesis del capitalismo. Está claro, cuando hablamos de cuál es la génesis del capitalismo, cuál es la moral, cuáles son las directrices y la ideología de los que dirigen el capitalismo en términos económicos, de los que apoyan y defienden ese capitalismo desde políticas de Estado y políticas de gobierno, que es desde los centros de poder, y desde los que defienden ideológicamente, fundamentalmente religión, y desde los medios de comunicación controlados por esas mismas multinacionales económicas, esta estructura del capitalismo. Eso es una aberración del sistema político, económico, cultural, social y de todo tipo. Es una aberración porque implica la destrucción, antes o después, no solamente de los medios materiales y de las poblaciones, implica la destrucción del mundo. Implica lo que en estos momentos se habla de esas crisis, que es la crisis política del Estado, que no resuelve nada, la crisis política del capitalismo, que acentúa las injusticias, pero está la crisis de la demografía, de la población, y la crisis ecológica, que significa la destrucción del hábitat en el que estamos. Es decir, de seguir así, caminamos inexorablemente a una destrucción terrible, más allá de las destrucciones locales que va habiendo en estos momentos. Es decir, desde el punto de vista nuestro, de seres humanos con dignidad, de seres humanos con conciencia, la contribución nuestra, el aporte nuestro al mundo, el aporte nuestro a la sociedad que nos ha tocado vivir en el año 2008, es un aporte ético de moralidad, de dignidad, un aporte de consideración de igualdad del ser humano, de que no tienen por qué existir las clases sociales porque todos somos iguales en derechos y en deberes, pero iguales hablando desde el punto de vista político, económico, social, cultural y ético. No hablamos de esa igualdad política que es una igualdad formal, sino hablamos de la igualdad real,
y fundamentalmente la igualdad real es tener derecho a la vida, poder desarrollar nuestra vida, no estar siempre a expensas, no estar siempre preocupados de si podré trabajar o no podré trabajar, si tendré trabajo o no tendré trabajo, si tendré vivienda o no tendré vivienda, sino que podamos desarrollarnos como personas. Y esa es la auténtica igualdad del ser humano, la igualdad económica y social. Y la igualdad de la libertad de decidir todos por igual. No de delegar nuestra capacidad de decisión en esas burocracias políticas, sindicales, militares o religiosas, sino ser conscientes de nuestra vida y tomar nuestra vida en nuestras manos. Ser nosotros los rectores de nuestro propio destino. Ejercer nuestras facultades de autoorganización. Poner en práctica la sociedad civil autoorganizando. Tomarnos en serio, en definitiva, nuestra vida. Porque aquellos que están dirigiendo el mundo en estos momentos nos están llevando de una forma decidida a un matadero económico, un matadero ecológico, ideológico y en todos los aspectos. En estos momentos a las sociedades avanzadas de Europa y de Estados Unidos se les oculta la realidad. Se les está creando unos mitos y unas emociones basadas fundamentalmente en elementos alienantes, como puede ser el fútbol, como pueden ser los espectáculos de la televisión, como pueden ser los entretenimientos entre artistas y no artistas. Es decir, vaguedades que fundamentalmente sirven para alienar, confundir y que realmente no nos preocupemos de nuestros problemas reales, nuestros problemas económicos, sociales, políticos, sindicales, culturales y morales. Y sobre todo, para que no nos preocupemos de tomar nuestra vida en nuestras manos, de autoorganizarnos, de no delegar absolutamente en nadie, de poner en práctica una acción directa o una democracia directa, etimológicamente hablando, un gobierno del pueblo dirigido por el pueblo, que es la autoorganización de los trabajadores, sin delegar absolutamente en nadie. Esa es la situación económica que hay en estos momentos. Una situación económica terriblemente injusta que se traduce en millones de muertos por guerras, hambres y enfermedades. Unas causas, porque esta situación de la que estamos hablando no cae de un cuerpo extraño. Esta situación que estamos hablando se desenvuelve en un entorno político, un entorno económico, un entorno social, cultural, ideológico y militar y ético. Ese entorno político en el que se desenvuelve es un Estado con unas formas de poder. Ese entorno económico en el que se desenvuelve esta situación es un sistema económico llamado capitalismo en sus tres vertientes: capitalismo de mercado, capitalismo de Estado o capitalismo de socialdemocracia, donde mezcla el Estado y el mercado. Ese entorno religioso o ideológico en el que se da son las religiones en sus diferentes formas. Ese entorno cultural en el que se da es un entorno dirigido desde los medios de comunicación completamente alienante. Y ese entorno ético en el que se da es una moral de la religión que nos quieren hacer creer que está basada, además, en unos hechos sobrenaturales incuestionables que indica que tiene que haber siervos y pastores, que indica que tiene que haber un Señor, un Dios por encima de todo y alguien que interprete esas directivas y sea el fiel representante de ese Dios en la tierra, y que además eso no tenga discusión, sea lo que ellos dicen palabra. Precisamente las causas de tanta injusticia y tanta tragedia humana es ese Estado, esas formas de poder. Históricamente el Estado es así. Es ese capitalismo como modo de producción actual que antes tuvo otros nombres: feudalismo, esclavismo, servidumbre. Es esa forma ideológica que es la religión y la manipulación de los medios de comunicación. Esas son las causas de la situación actual. Dios, Estado, capital, que también analizó y diseñó Bakunin. Ni Dios, ni Estado, ni patrón, que sería la solución que el anarquismo plantea a esa situación económica, con esas causas, unos efectos. Los efectos son la división de la sociedad en clases: unos deciden y otros obedecen, unos trabajan y otros disfrutan de ese trabajo, unos tienen el saber y el poder cultural y otros están en la ignorancia, unos viven en la explotación y otros en la opulencia. Y siempre somos los trabajadores los que estamos en la parte débil, como clase socialmente dominada, explotada, alienada, ignorante y que sufre la miseria, porque somos la carne de cañón y la carne de fábrica
de esas minorías privilegiadas que viven a costa nuestra. Y la solución analizada desde el punto de vista del planteamiento anarquista es una solución de un nuevo orden ético y social. Un nuevo orden ético porque es la base de la consideración de que todos los seres humanos somos iguales. Es una ética que ya no se basa en esa religión ni en ese Dios. Es una ética que se basa en la naturaleza, en la sociabilidad, en la ayuda mutua, en la solidaridad como factor de evolución de los pueblos. Es una ética basada en la naturaleza que sobre todo nos indica la dignidad del ser humano. Es una ética que es el apoyo mutuo, el instinto de sociabilidad, el instinto de vivir en sociedad, en una auténtica sociedad en igualdad de derechos y de deberes. Es una ética basada en el principio de la libertad y de la responsabilidad, donde el ser humano no tiene que ser guiado ni dirigido absolutamente por nadie, porque tenemos capacidad para pensar, decidir y actuar por nosotros mismos. Y es una ética basada en una cultura de que todos tenemos que tener acceso a la cultura, porque es el saber, el conocimiento, la utilización de la ciencia como método de análisis para solucionar no solamente los problemas científicos y técnicos, sino para solucionar los problemas económicos y sociales. Porque volviendo otra vez al origen de la situación económica y de las causas, si utilizáramos el método científico de análisis económico, cuando ellos nos quieren hacer creer que la crisis económica actual, que nunca reconocerán que existen, sino que son desaceleraciones puntuales y coyunturales, palabrería en definitiva, proviene de una crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que a su vez provoca una crisis financiera, que los precios del petróleo suben porque hay países emergentes que ahora comen más, porque como los precios del petróleo han subido porque ahora hay países que comen más, pues hay que destinar biocombustibles a la producción de energía, con lo cual significa que quitamos cereales de la alimentación y los llevamos a producir petróleo, con lo cual suben los precios de los productos alimenticios, que a su vez provocan estas hambrunas, y que les preocupan las hambrunas, y esto es muy importante, no por las hambrunas en sí, sino porque han dicho que ponen en tela de juicio y en riesgo la estabilidad democrática y social de esos países. Es decir, ¿qué significa eso? Ponen en tela de juicio sus privilegios políticos, económicos y sociales. Es por lo que les preocupa. Y que va contra las democracias avanzadas. Que con lo cual, pues que sigan pasando hambre, que no suban los precios. Pero si aplicáramos el método científico a cualquiera de estas palabrerías que ellos nos dicen, y a cada respuesta le diéramos una pregunta, y a cada pregunta otra respuesta, veríamos lo siguiente. Nos quieren hacer creer que la crisis económica de Estados Unidos es producto de la crisis de las hipotecas basura. ¿Qué significa eso? Pues que hubo unas instituciones financieras que, como ya el crédito estaba más que agotado, decidieron ampliar el abanico a quien daban los créditos y empezaron a dar créditos a personas con una situación económica dudosa. Es decir, hipotecas basura porque quien garantizaba las hipotecas, no sabemos si se refieren basura a las personas o porque las hipotecas tenían un nivel de garantía pequeño. Y claro, esas personas que recibieron esas hipotecas de repente dejaron de pagar las hipotecas, con lo cual los bancos no tuvieron que hacerse cargo de esas hipotecas, no pudieron recuperar el dinero que habían prestado y entraron en una crisis de liquidez que se ha extendido por todo el mundo. Bien, pero vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué esas personas a las que se dio una hipoteca en su día dejaron de pagar la hipoteca? Si empezaron pagándola, ¿por qué a los 3, 4, 5 meses o un año dejaron de pagar la hipoteca? ¿Tendrá alguna explicación? Muy sencillo. Dejaron de pagar la hipoteca porque los niveles salariales bajaron. Dejaron de pagar la hipoteca porque el nivel de paro aumentó. Pero bueno, habrá que hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué bajaron los salarios y por qué aumentaron los niveles de paro? Porque ese es un razonamiento lógico, científico y racional. A cada pregunta una respuesta y a cada respuesta una pregunta. ¿Por qué empezó a haber más desempleo en Estados Unidos? ¿Por qué los niveles salariales bajaron en Estados Unidos? Porque se estaba dando una situación de que grandes recursos económicos de Estados Unidos ya no iban directamente al centro de Estados Unidos, ya no iban al interior de Estados Unidos a producir obras civiles, sociales, prestaciones económicas y prestaciones de todo tipo, o al desarrollo de la industria civil.
había una ingente cantidad de recursos que salían de Estados Unidos a financiar una guerra, que era la guerra del petróleo de Irak, a unos niveles tales que empezó a provocar los aumentos del paro y los bajos salarios en Estados Unidos, porque el ciclo económico de la inversión de todo ese dinero ya no iba adentro de Estados Unidos, sino que iba a matar iraquíes para robarle el petróleo. Y la forma en la que se devolvía ese petróleo a Estados Unidos no era en forma de dinero, era en forma de grandes gastos militares, grandes gastos de la industria armamentística y grandes beneficios para la industria petrolera, que no lo invertía otra vez en Estados Unidos, sino en seguir manteniendo los niveles de seguridad de la guerra del Golfo. Por tanto, la pregunta y la respuesta nos lleva a que la crisis de las hipotecas basura es una primera respuesta a una serie de preguntas que nos llevan otra vez a la guerra del Golfo. Y las guerras coloniales hay que pagarlas, las guerras imperialistas, como todas las guerras, hay que pagarlas. Y esa es la explicación de que Estados Unidos entre en una depresión terrible, porque esos gastos tan inmensos en presupuestos de defensa y en la industria armamentística salen de algún sitio. Y las guerras, como se dice, las paga siempre el pueblo, las paga en vidas humanas y en recursos materiales. Esa es la razón de la crisis económica de Estados Unidos, que extiende a todo el mundo, porque ahora el precio del petróleo, una vez que ha subido el precio del petróleo, incide en los productos alimenticios, porque todos los procesos productivos utilizan petróleo, incide en que se destinen más productos de la alimentación para producir petróleo, porque el precio del petróleo se ha multiplicado por 10, e incide en que toda la economía real, la economía civil y la economía de la que viven los pueblos entre en una profunda recesión, porque se está dedicando todo a pagar una guerra para beneficio de la industria armamentística y para beneficio de las multinacionales del petróleo, que a su vez son la familia Bush, que vive del petróleo, y las familias de las monarquías de Oriente Próximo. Esa es la auténtica razón del agudizamiento de la crisis del capitalismo. Pero es que el capitalismo, para existir históricamente, siempre ha implicado la práctica de la destrucción. No se conoce la historia del capitalismo sin que cada un periodo de 20-30 años destruya sistemáticamente el mundo, o destruya sistemáticamente muchos países, o, como han querido hacernos creer, ahora en la práctica de la reconstrucción de Irak va a haber un florecimiento de la economía capitalista, o en la práctica de la reconstrucción de Yugoslavia va a haber un florecimiento de la economía capitalista. Hay que ser un auténtico canalla para llegar a esas conclusiones económicas y defender eso como modelo económico o como teoría económica. Es una auténtica inhumanidad, una injusticia. Pues el capitalismo no se puede defender desde ningún punto de vista. Pero si volvemos a las causas que nos quieren hacer ver de dónde proviene la crisis económica, por ejemplo en España, cuando el otro día el presidente del gobierno le oíamos decir que aquí crisis económica no existe, porque él vive de ese modelo económico, que aquí había pequeñas turbulencias. Eso sí, que descontado el sector de la construcción, el resto de los sectores crecen. Pero si descontamos al 20% de la economía de un país, porque como no nos gusta ese 20% de la economía del país, pues nos quedamos con lo que nos gusta. Y seguramente lo que nos gusta es que él financia a la Iglesia Católica en 500.000 millones de pesetas al año. Si se refiere a que eso sí que ha aumentado, es cierto. Pero dejando un poco este chascarrillo, para que veamos de si hay o no hay dinero para unas cosas y de si hay o no hay dinero para otras cosas, porque habíamos hablado que para solucionar esos problemas de los 100 millones de personas que pasan hambre por esta crisis de los precios de los alimentos, con 3.000 millones de euros sería suficiente. Es justo lo que el Partido Socialista Obrero Español destina cada año a la Iglesia Católica a mantener un cuerpo parasitario que vende mentiras y que vive de las mentiras de la religión. Los mismos 3.000 millones de euros, que es lo que recibe anualmente la Iglesia Católica en España. Vemos cómo hay una simbiología, como explicaba antes, entre gobierno, religión y capitalismo, porque unos a otros se mantienen y se apoyan. ¿Pero qué nos decía el presidente del gobierno? Dice, desde luego hay un pequeño parón en la construcción. Cualquiera que tenga dos ojos en la frente verá que el sector de la construcción se ha derrumbado completamente. Está completamente paralizado. Por tanto, los niveles de paro van a aumentar.
pero van a aumentar en España en la construcción y en el resto de los sectores, porque si un sector crece y representa el 20% de la economía de un país, si el 20% de la economía de un país se para, la producción inducida de ese 20% de la producción de un país también va a tener un efecto. No hay compartimentos estancos, tendrá efecto como va a tener en otros muchos sectores. Pero ¿qué explicación ha querido dar desde las órbitas del gobierno? ¿Qué explicación han querido dar a esta no crisis del capitalismo? Que está producida por factores internacionales. En el caso de España no es cierto. En el caso de España, el problema de la construcción y del boom inmobiliario y de la especulación inmobiliaria es una crisis inmobiliaria propia, singular y genuina que se ha generado aquí de 10 años para acá, donde se han venido produciendo anualmente cerca de 800.000 viviendas cuando no se necesitaban ni mucho menos la mitad de ellas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha llegado un momento que tanta producción, tanta subida de precios para un sector tan sumamente caro, no había mercado para él, no había capacidad de compra y se ha paralizado, porque hay ahora tal stock de vivienda que no hay dinero para comprarlos. Y eso no ha venido influido por una situación internacional, eso ha venido influido porque la vivienda en España de 10 años para acá ha multiplicado el valor por 10. Y no hay precios para comprar esas viviendas. Y ahora además estos constructores quieren que se les ayude a solucionar un problema que han generado ellos mismos. Y no era a nivel internacional, era propio. Pero a su vez esta situación nos muestra otra cara del capitalismo. El capitalismo entra en crisis, como entra la construcción, por una crisis de sobreproducción. Porque el capitalismo siempre tiene mucha mayor capacidad productiva de aquella que permite luego que sea capaz de absorber el mercado o la sociedad. Es decir, en España existen dos problemas en cuanto a la vivienda. Existe un problema de sobreproducción de vivienda y existe un problema que la población no puede acceder a la vivienda. Desde el punto de vista racional esto es una locura. ¿Cómo es posible que en un país haya una oferta, una sobreproducción de viviendas, haya un parque de viviendas de más de 1 millón de viviendas que no se pueden vender, haya necesidades de viviendas por más de 1 millón de personas y a su vez no puedan acceder a la vivienda? Y precisamente no pueden acceder a la vivienda aquellos que han construido las viviendas. Es el capitalismo un sistema económico injusto, irracional y desde luego no tiene ninguna lógica. Que las crisis del capitalismo se produzcan siempre por sobreproducción, por excedentes, por tener más capacidad de producir de lo que se es capaz de consumir y a su vez se impida que la población disfrute de esos bienes. Por poner un ejemplo, que sé que no hace falta, es como si con estas grandes hambrunas que hay en el mundo hubiera un almacén al lado lleno de arroz y de trigo y estuviera ese almacén rodeado de ametralladoras para impedir que la población que pasa hambre pueda acceder al almacén donde puede satisfacer tantas necesidades. Y si a alguno se le ocurre coger ese trigo, sea ametrallado porque se considera que eso es propiedad privada, que eso es propiedad particular. Es un sistema aberrante. No solamente está basado en la clase social, sino que está basado en la propiedad de las cosas, precisamente cuando los propietarios son aquellos que no contribuyen a la producción de la vida. Podríamos hablar mucho más del capitalismo, pero con estos síntomas que hemos dicho. Clases sociales, miseria frente a abundancia, sobreproducción, destrucción de países para poder existir y todo el conglomerado que tiene el capitalismo para poder existir, de violencia de los estados, de violencia ideológica de las religiones, de privaciones de todo tipo para la sociedad, está más que claro que es un modelo económico que no es modelo y que es un sistema económico que es injusto y que es criminal y que desde luego necesita una respuesta y necesita una respuesta desde aquella parte de la sociedad que se la tiene que dar, que es la parte de la sociedad que sufre la explotación, la violencia y la injusticia del capitalismo, que es la sociedad en su conjunto, fundamentalmente el mundo del trabajo. Esa sería la otra parte de la conferencia, de la charla, que son soluciones analizadas desde el anarquismo. La solución que el anarquismo da al capitalismo es una solución que es la destrucción del capitalismo. El capitalismo no es un sistema económico
que se pueda reformar, parchear o adaptar. El capitalismo para el conjunto de la sociedad no admite remiendos, porque solamente sirve a los intereses de una minoría. Para el anarquismo, el sistema económico capitalista es un sistema económico a destruir, a sustituir, pero no solamente el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema económico que convive a su vez con unas estructuras políticas, ideológicas, culturales y éticas determinadas. Y si nos planteamos la sustitución de una parte de ese aparato que es un todo, tenemos que poner en su lugar un todo. Y desde ese punto de vista el anarquismo también tiene una solución para el Estado, para la religión, para la economía, para la sociedad. Y para no extenderme en eso voy a hacer ahora unas pinceladas en lo que es la solución analizada desde el punto de vista del anarquismo. Pero voy a hacer esa solución dándola desde la economía y definiendo la economía desde la economía política, que en definitiva la economía es política, porque es distribución de los recursos de una forma o de otra, es distribución de los tiempos de trabajo, de cómo se trabaja, cuántas horas se trabaja, qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y en qué términos se produce. Por tanto es un concepto político, es decir, la economía ante todo es una economía política, no son políticas económicas, que las políticas económicas sería el desarrollo de determinadas doctrinas económicas, es decir, el capitalismo tendría sus políticas económicas, el capitalismo de Estado sus políticas económicas, el capitalismo de mercado sus políticas económicas, pero el capitalismo es una economía política, como a su vez es una economía política el socialismo de Estado, como a su vez es una economía política el comunismo libertario. Y el anarquismo, que tiene su economía política, que es el comunismo libertario, definimos la economía de una forma muy sencilla. La economía etimológicamente en griego significa eco, casa, nomía, administración, administración de la casa. Pero es una administración de la casa donde la economía hay que estudiar qué necesidades y deseos tiene el ser humano y la sociedad en su conjunto. Algunas veces me voy a repetir porque sé que si no pueden ser conceptos nuevos que nos perdamos. Y prefiero repetirlo dos veces. Por tanto, la economía sería la administración de la casa, el estudio de nuestras necesidades y deseos, y la forma de satisfacerlas serían esas necesidades y deseos individuales y colectivos, y la forma de satisfacerlos con el menor empleo de tiempo, con el menor empleo de recursos humanos y materiales, y todo ello en equilibrio con la naturaleza. Porque si no respetamos la naturaleza en la que nos desenvolvemos, si no tenemos un modelo económico armónico con la naturaleza, es decir, ecológico y sostenible, que se dice ahora, estaremos destruyendo el medio en el que nos estamos desenvolviendo y acabaremos destruyendo toda la casa, con lo cual no tendremos después un hábitat en el que estar. Por tanto, la economía es esa administración de la casa que estudia las necesidades y deseos del ser humano y de la sociedad en su conjunto, y que ve cómo satisfacerlas con el menor empleo de recursos humanos y materiales, en equilibrio con la naturaleza y bajo dos principios, que es que cada cual aporte según sus posibilidades y cada cual reciba según sus necesidades, que es un concepto moral, ético, es un concepto de generosidad del ser humano, es un concepto de tener otro concepto de la condición humana. Es un concepto de tener otra visión del mundo, no solamente desde el punto de vista cosmológico o de la cosmovisión del mundo, sino sobre todo tener otro concepto de la condición humana, tener otro concepto de lo que es nuestra vida, de a qué tenemos que dedicar nuestra vida. Pero a su vez, esa definición de economía se tiene que desenvolver en una organización política, económica, cultural y social determinada. Tiene que ser una organización política sin Estado y sin gobierno, porque no se trata de gobernar a los seres humanos, se trata de organizar a los seres humanos. Los seres humanos no necesitamos que nos gobiernen. ¿Quién es aquel que es capaz de decidir, yo soy capaz de organizar, de gobernarte a ti? ¿Y a ti quién es capaz de gobernarte? ¿Por qué tú vas a ser el elegido para gobernar a quién? ¿Y en base a qué? Si además luego vemos que es una mentira, que ese gobierno se ejerce para el privilegio personal, en detrimento del gobernante. Por tanto, se tiene que dar en un sistema político sin Estado, sin gobierno, porque no se trata de gobernar, sino de organizar a los pueblos.
Y se tiene que dar en un sistema económico sin capitalismo, sin explotación, porque no se trata de explotar a los seres humanos, no se trata de vivir a costa del trabajo de los demás, no se trata de apropiarte del esfuerzo de los demás, se trata de administrar las cosas, se trata de administrar los recursos porque todos tenemos necesidades y deseos. No se trata de que yo trabaje para otro, se trata de que los dos trabajemos. No se trata de que haya una población ociosa, burocrática, improductiva, y haya una población que dedique todas las horas del día a producir y a trabajar para esa población improductiva que a su vez luego la que acumula todo. No, se trata de administrar las cosas para que todos disfrutemos de las cosas. Y se trata de realizar ese sistema económico en un entorno ideológico y cultural donde guíe la ciencia, la razón, la cultura y la lógica, donde no guíe el engaño, la mentira y la religión, donde no guíe la manipulación. Y se trata de hacerlo eso en una sociedad donde haya identidad de intereses, no conflicto de intereses. Se trata de organizar eso en una sociedad sin clases sociales. Las clases sociales es la confrontación de intereses. Unos viven a costa de otros, unos viven gobernando a otros, unos viven explotando a otros. Hay una confrontación de intereses. Se trata de que sea una sociedad de iguales, sin clases sociales, donde haya identidad de intereses, donde todos tengamos iguales derechos, iguales deberes. Y no suceda como ahora, grandes capas de la población trabajando 12, 14 y 60 horas, como nos quieren hacer trabajar, para los que no las trabajen. Y a su vez con unos niveles de paro forzoso de millones y millones de personas que se les impide participar en el proceso productivo, al mismo tiempo que hay unas ingentes necesidades materiales. Es una aberración el capitalismo desde el orden moral y desde el orden racional terrible. Por un lado, grandes capas de la población trabajando todo el día, grandes capas ociosas viviendo de esa situación, grandes capas de la población sin tener recursos para vivir y grandes capas de la población a las que se las impide contribuir para que haya recursos para vivir. Es una aberración desde cualquier punto de vista que se le toque. Y es más, en esa igualdad de derechos y de deberes, si cogiéramos un ejemplo muy sencillo, si en estos momentos en España trabajan 18 millones de personas, cuando hay una capacidad para que trabajen 25, sin hablar de todos los cuerpos parasitarios, burocráticos, religiosos, militares y de cualquier tipo que viven de la sopa boba. Si estas personas ahora trabajan, pongamos por ejemplo 18 millones de personas 8 horas al día, si trabajaran las 25 ya no trabajarían 8, trabajarían bastante menos. Y si en vez de haber una capa burocrática parasitaria de 3 o 4 millones de personas también contribuyeran al sector realmente productivo, se trabajaría menos horas. Y si a su vez se ordenara la producción, quitando todos esos gastos y esos procesos industriales, como puede ser la industria armamentística, que consume infinidad de recursos y tiene una utilidad para destruir, matar, asesinar y robar a los pueblos, estaríamos hablando de un sistema económico racional, justo, y que estaríamos en una época de la abundancia con muy poquitas horas de trabajo. Ese es el planteamiento económico que hace el anarquismo. Pero sabemos que ese planteamiento económico que hace el anarquismo necesita una herramienta actual de hoy en día para ponerlo en práctica. Y esa herramienta es el concepto moral que tiene el anarquismo de la sociedad, que es la ética de la solidaridad, de la sociabilidad, de la asociación. Es la herramienta de la asociación. La herramienta de la asociación en el mundo del trabajo, que es la parte más explotada de la sociedad. Es la conciencia del trabajador de tomar su vida en sus manos, de que no quiere seguir siendo un explotado, de que no quiere seguir siendo un dominado, de que no quiere seguir viviendo en la ignorancia y en la alienación. Es el concepto de la dignidad humana, del derecho a la vida, del derecho a desarrollar nuestra personalidad. Es el derecho a decidir nuestra vida por nosotros mismos, sin guías de ningún tipo, sin guías políticos, sin guías militares, sin guías religiosos, sin guías sindicales, sin guías ideológicos. Es el derecho del ser humano a pensar, decidir y actuar por sí mismo, a tener personalidad y criterio propio, a desarrollar su vida. La herramienta que nosotros tenemos es la asociación, el sindicato. Sindicatos que para el anarquismo crean a finales del siglo XIX, en su vertiente internacional, en la Asociación Internacional de los Trabajadores, en la vertiente de España, en la Confederación Nacional del Trabajo. Es esa asociación del mundo del trabajo
a la que se la dota de unas ideas anarquistas, con una ideología propia, que pone en práctica aquí y ahora los principios del anarquismo, que son los principios de la sociedad que quiere construir, donde hay una identidad de medios y fines, una coherencia de medios y fines. Es el desarrollo de la sociedad del porvenir, sin Estado, sin capitalismo, sin religión. Es ese contenido que dan los sindicatos. Pero no solamente el contenido ideológico, el contenido de las reivindicaciones, que sean iguales, el contenido de las luchas, que sea por medio de la acción directa, y el contenido de ir a superar y a poner en lugar del capitalismo, del Estado y de la religión, poner en su lugar unas colectividades, un comunismo libertario, una organización económica sin Estado y una organización económica libre, donde decían los trabajadores que es el aspecto libertario. Por eso el anarquismo lo que habla es de la coherencia de medios y fines, es por lo que habla de la acción directa, es por lo que habla de poner en práctica aquí y ahora los principios del anarquismo, que son el aprender a vivir de la sociedad que queremos construir, porque pedagógicamente no hay saltos en el vacío, no hay saltos genealógicos. Si alguien quiere aprender medicina, tiene que ir a la facultad de medicina. Si alguien quiere aprender arquitectura, tiene que ir a la facultad de arquitectura. Y si alguien quiere aprender de la igualdad y de la libertad o del anarquismo, tiene que practicar la igualdad y la libertad. No hay saltos. No hay saltos de conquistemos el Estado y desde el Estado transformaremos la sociedad en una sociedad sin clases. Donde eso se puso en práctica ha fracasado estrepitosamente, o han venido a reproducir lo que querían sustituir. El ejemplo de Rusia. Voy a poner el ejemplo cercano, actual. La nueva burocracia económica y política en Rusia está acumulando riquezas, como algunos magnates, que con 40 años de edad biológica, han acumulado fortunas de 12.000 millones de euros o de 15.000 millones de euros. Eso solamente se puede hacer apropiándose de los recursos sociales, apropiándose de los recursos de la sociedad por medio de un aparato político que le concede a él esos privilegios y que se los va a defender por la fuerza. Porque ¿quién es capaz de acumular en 40 años de edad biológica 15.000 millones de euros? ¿En base al trabajo? ¿En base a la ingeniería financiera? ¿En base a las oportunidades? ¿Y por qué él y no otro? Porque desde las estructuras de poder de la Unión Soviética, las minorías privilegiadas, que eran las élites de la burocracia del poder político, económico, los gestores, lo que Abraham Guillén en una obra suya llama la nomenclatura, esa nomenclatura ha transformado de gestores de un Estado en gestores de ese Estado para el beneficio particular. Por poner un ejemplo, si quisiéramos poner cualquier otro ejemplo de las burocracias sindicales y políticas en la Europa de socialdemocracia avanzada, lo podríamos poner. El último ejemplo, en Austria. La mayor crisis bancaria en Austria ha saltado a la luz y lo publica la prensa hoy. Hoy, me refiero, 4 de julio del 2008. No penséis que os estoy hablando de la estratosfera, sino noticia publicada en Austria el 4 de julio del 2008. Es decir, hoy, uno de los mayores bancos de inversión del país ha entrado en una crisis total porque le han robado 1.700 millones de euros. ¿Quién se les ha robado? Sencillamente, el jefe de los sindicatos, apoyado por la socialdemocracia y por las burocracias sindicales. Esa revolución y esas prácticas que querían hacer de cambiar los modelos sindicales y se transformaban en burocracias sindicales y políticas, sabemos para qué lo han hecho. Para apropiarse de los recursos públicos en beneficio particular. He puesto un ejemplo porque es el de hoy. Podría poner cualquier otro, pero me voy a centrar en este, por no entrar en otro. En definitiva, el capitalismo no es solamente una organización económica, es una organización política que necesita el Estado y es una organización ideológica que necesita la religión como ideología para sustento y adormecimiento de los pueblos. Por tanto, si desde el anarquismo nos planteamos la sustitución y soluciones al capitalismo, nos tenemos que plantear soluciones al capitalismo, al Estado y a la religión. Es el planteamiento de por qué el anarquismo entiende que hay que cambiar radical y revolucionariamente la sociedad. Hay que cambiar el Estado y destruirle. No lo necesitamos para nada. Hay que cambiar la religión y destruirla. No la necesitamos para nada. Solamente nos es útil el sistema económico, porque tenemos que vivir de la producción, pero gestionado por nosotros, autogestionado por los trabajadores, por el sindicato de los trabajadores, que es la autoorganización de los trabajadores, con unos principios y unos criterios de igualdad real para todos.
con esa fórmula que cuando la CNT tuvo fuerza suficiente puso en práctica. La puso en práctica en las colectividades libertarias del 19 de julio de 1936 como respuesta además a un golpe de Estado fascista del capitalismo y de la Iglesia en España, y puso en práctica la construcción de las colectividades libertarias y del comunismo libertario en base a un dictamen de un congreso de la CNT del 1 de mayo de 1936, es decir, 2 meses antes de la respuesta social. Y toda la construcción social del comunismo libertario de la CNT se basaba en 2 principios. El principio de que cada cual tiene que aportar según sus posibilidades, con las únicas limitaciones morales e intelectuales que tenga, y el segundo principio, que cada uno tiene que recibir según sus necesidades, con las únicas limitaciones materiales que tenga la sociedad en su conjunto. Y con esos 2 principios, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, llevado a la práctica, la CNT construye todo el sistema económico de las colectividades libertarias. Y aquí lo dejo porque no me voy a extender más, Muy bien. Y ya que sea realmente la charla debate que habíamos planteado.